Buenos días a todos, hermanos. Buenos días. Vamos a iniciar esta mañana la adoración a nuestro Dios. Vamos a prepararnos y a estar atentos a lo que se va a hacer aquí en esta mañana, y seamos todos bienvenidos aquí a alabar y adorar a nuestro Dios. Vamos a iniciar con una oración. Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, delante de tu presencia, Padre, inclinamos nuestro rostro. Primeramente, Señor, para darte gracias por este hermoso día en el cual tú nos concedes llegar a este lugar, con el propósito, Padre, de alabar tu santo nombre, de adorarte a través de nuestros cantos, de nuestras oraciones. Padre Santo, te damos gracias siempre en el nombre de Jesucristo, porque Él fue el que se entregó por todos nosotros, y Padre, es a través de Él que te adoramos, porque es el único que merece toda la honra y toda la gloria, porque se ofreció a sí mismo, Padre, en rescate por nosotros. Padre Santo, te damos gracias porque nos das la bendición de tener el deseo de llegar aquí, de poder hacerlo, Padre, ya que hay también personas, hermanos enfermos que quisieran estar adorándote, Padre, pero no pueden hacerlo por cuestiones de salud. Te pedimos por todos y cada uno de ellos, Señor. Bendito Padre, asimismo pedimos tu bendición por nuestros hermanos que sabemos también se reúnen en otros lugares, que Padre, tú les bendigas y les ayudes también en sus necesidades que puedan tener. Bendito Dios, te pedimos por cada uno de los que participaremos aquí enfrente, Padre, que nos bendigas para que lo hagamos siempre para honra y gloria tuya, y que, Padre, al escuchar tu santa palabra nos alimentemos también de ella, y así podamos fortalecer nuestra fe. Bendito Dios, te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. De los cantos espirituales vamos a ir al número 8. Himno número 8. Gloria a la Trinidad. Himno número 8. Si lo tenemos, cantemos. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe, Lord, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Vamos al número 77. Himno número 77. Dulce consuelo. Si lo tenemos, cantemos.
En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia de Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección. Calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. De himnario Cantos Espirituales, vamos a cantar el número 145. Himno número 145, cantemos. Guíame, oh Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo estés, y haz que arribe sin temor, do feliz por fin seré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad, al venir la tentación, dame ayuda por piedad. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. El número 245, perdón. Número 245, digno es el Cordero. Cantemos. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró,
nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Amén. Vamos a llevar a cabo otro mandamiento más en la Iglesia de Cristo, es en cuanto a la conmemoración del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Para eso tenemos una lectura en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 7, que nos dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, cuando es que los apóstoles en ese tiempo, en el primer siglo, conmemoraban la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También una lectura más se encuentra en el libro de los Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versos de 23 al 26. También nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recordamos aquí nuevamente, hacemos énfasis en que el apóstol Pablo le dice a todos los cristianos, ¿verdad?, que no es una opción para los cristianos participar de estos emblemas, es un mandamiento. El apóstol Pablo dice: yo lo recibí del Señor Jesús, y es lo mismo que yo les estoy transmitiendo a ustedes. Con esto en mente vamos a ir a Dios en oración por el pan sin levadura. Oremos. Amoroso buen Dios que estás en la altura de los cielos, en esta hora, Padre bendito, acudimos hacia ti para pedirte, Padre Santo, que bendigas este pan sin levadura, Padre, en el cual hacemos memoria del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue maltratado, crucificado en aquella cruz del Calvario, Padre Santo, para perdón y remisión de todos nuestros pecados. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a meditar en lo que hacemos, Padre, en lo que hacemos durante la semana, lo que hacemos durante el año y el día, Padre, a la hora de tomar estos emblemas. Te pedimos que nos bendigas a todos los que estamos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Nuestro hermano Isidro nos llevará a Dios en oración por el jugo de uva. Oremos. Ahora también, Padre Santo, pedimos tu bendición por este jugo de uva que a continuación tomaremos en memoria de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, recordando esa sangre pura y santa que Él derramó para rescatarnos de nuestros pecados a través de ese derramamiento de sangre. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos amaste de tal manera que enviaste a nuestro Señor. Te damos gracias por todo ese amor que mostraste para con nosotros. Pedimos, Padre, que siempre valoricemos el sacrificio que Él hizo por todos y cada uno de nosotros. Bendícenos, Padre, a cada uno de los que participaremos y que, Padre, nos ayudes para limpiarnos siempre de nuestros pecados con su sangre. Te lo pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Otro mandamiento que tenemos en la Iglesia del Señor es en cuanto a las ofrendas. También algo que nos deja escrito el apóstol Pablo de cómo es la manera correcta de hacerlo, qué día y cuánto se debe ofrendar. En 1 Corintios, en el capítulo 1, versículos 16, en el capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, versos 1 al 2, nos dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrenda. Una lectura importante que también tenemos en cuanto a esto es en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versos 7 y 8. Nos dice el apóstol Pablo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Con esto en mente, vamos a pedirle a nuestro hermano Víctor que nos lleve a Dios en oración por las ofrendas. Padre, que nos poderoso, de igual manera, Padre, le pedimos que bendiga esta ofrenda y a los hermanos que van a participar en esta ofrenda, Padre, que Padre, tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Padre, trabajos, empleos, para que seamos ocupados, Padre, para ayudar a los necesitados, a nuestros patrones, Padre, para que sí puedan tener trabajo y ofrendar de la manera que tú nos pides, Padre. También, Padre, le pedimos por los que administran esta ofrenda, Padre, que todo sea conforme lo quieres y como nos lo pides, Padre. Padre, por eso todo se lo pedimos y damos gracias en el nombre de su Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Amén. El seminario grandes, hermanos. Vamos a entrenar el número 29.
número 29 de los seminarios grandes. Cantemos a nuestro Dios. Cristo es la esperanza que da fuerza a mi vivir. Todo cambia cuando Él camina junto a mí. Por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Cuando el sol se esconde y viene la oscuridad, cuando no hay opciones que me den seguridad, por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Nunca dudes cuando el temor te haga pensar que la vida es dura y no se puede soñar. Por Él brilla el sol, más bella es la flor. Cristo es mi esperanza. Amén. Me acompañan, hermanos, en la lectura de hoy, de la cual se va a basar nuestro hermano Marcelino en unos momentos. Salmo 100. Salmo 100. Dice así la palabra de Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Palabra de Dios. Y ojalá que sea siempre ese nuestro deseo, lo que dice ahí el Salmo 4, nuevamente dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad, dice el texto, por todas las generaciones. Ojalá ese sea nuestro deseo siempre, cuando venimos a servir a nuestro Dios, cuando venimos a Dios, cuando venimos a Él. Y yo quiero hablar en esta mañana de dos frases poderosas de parte de nuestro Dios. Dos frases poderosas de parte de nuestro Dios. Y la primera frase es: venid a mí. Venid a mí. Y la segunda es un tanto más difícil y más triste, que podemos decir, es: apartaos de mí. Entonces Dios nos dice a nosotros los seres humanos estas dos frases. La primera nos la está diciendo ahorita. La primera nos la está diciendo constantemente: venid a mí. Pero un día, hermanos, amigos, dirá a la humanidad, a aquellos que no le siguieron, a aquellos que no le obedecieron, a aquellos que no quisieron hacer su voluntad, va a decir esta frase: apartaos de mí. Y a lo mejor ahorita no lo meditamos tanto, ¿verdad? No lo pensamos tanto, pero en realidad son frases muy duras y muy tristes. Esta última frase, ¿verdad? Apartaos de mí. Imagínese usted que un padre de familia tenga que decirle eso a su hijo. Y ya hablaremos de eso un momento más, ¿verdad? Pero imagínese ese momento que llegara el hijo a su casa y que ya el padre le habló de buena manera, el hijo fue rebelde, el hijo no obedeció, y que el padre le tenga que decir: ¿sabes qué, hijo? Apártate de mí. Es algo muy triste, ¿verdad? Pero la primera frase, hermanos, es algo muy bonito. La primera frase es algo que tenemos que valorar. El hecho de estar aquí reunidos, el hecho de estar cerca de nuestro Dios en nuestra vida. Venid a mí. Y es que estar en la presencia de Dios, hermanos, no, en un principio no era algo muy fácil. Vamos allá a Éxodo capítulo 19, si gustan ir conmigo en sus Biblias. Éxodo capítulo 19 nos habla, aquella ocasión, usted recordará, cuando está el pueblo de Dios, ya sale de Egipto y está a punto de recibir las tablas de la ley. Imagínense ustedes ese momento en Éxodo capítulo 19, en el versículo 12,
¿Qué fue la orden que Dios dio al pueblo de Israel? Fíjense lo que dice. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Fíjense que estaba diciendo aquí en un principio Dios al pueblo de Israel. Estaba ya a punto de dar las tablas de la ley a Moisés y dice, ¿sabes qué? No puede pasar todo el mundo. Tiene que haber un límite, tiene que haber una barrera, tiene que haber algo que determine que puedan subir más hacia donde está la presencia de Dios. Así que el que subiera, dice el texto, tenía que morir. Cualquiera que quisiera tocar los límites, de seguro morirá, dice el texto. Por eso estar en la presencia de Dios en aquellos tiempos, hermanos, al inicio de la historia bíblica, no era tan fácil. Pero fíjense que pasa algo cuando viene nuestro Señor Jesucristo. Cuando se promete a nuestro Señor Jesucristo. Allá en Isaías capítulo 7, en el versículo 14, se nos da una de las profecías más importantes acerca de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 7, noten ustedes, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 7, allá en el versículo 14. Ahí subrayen en su Biblia si quiere, ¿verdad? Una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Fíjense la profecía, hermanos. Llamará su nombre Emmanuel. ¿Ustedes recuerdan qué significa el nombre de Emmanuel? Significa, y ahí lo puede ver abajo en las notas, ¿verdad? Si usted ve, tiene un número 1 ahí al lado de Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Fíjense cómo está viendo ya un cambio. Antes el pueblo no podía acercarse al monte. Antes estar en la presencia de Dios era algo muy difícil, era algo muy complicado. Inclusive usted recuerda al sacerdote, al sumo sacerdote, cuando estaba el tabernáculo erigido. Dice la escritura que no podía entrar el sacerdote sin sangre, que tenía que entrar limpio, que tenía que entrar vestido con sus túnicas, con su efod, con su mitra, con su pectoral, con todo lo que la ley indicaba, y que tenía que entrar con mucho temor y reverencia. Inclusive la tradición, el Gishna dice, ¿verdad?, que tenían que a veces amarrarle una cuerda al sacerdote, al sumo, porque cuando entraba tenían que estar pendientes de que no fuera a morir, porque estaba en la presencia de Dios. Inclusive, si usted recuerda, dice Éxodo que tenía al borde de las vestiduras sacerdotales campanitas. Algunos comentaristas dicen que el propósito es que se oyera que andaba él caminando allá en el lugar santísimo, cuando estaba en la presencia de Dios. No era un juego, hermanos, era algo muy serio. Con razón, cuando estaba ya Zacarías, dice la escritura, dentro en la hora de la oración, el pueblo estaba afuera orando, porque sabían que era algo muy delicado. Y cuando sale Zacarías, que le acababa de decir el ángel que iba a ser padre de Juan el Bautista, se queda mudo, ¿verdad? Y se sorprenden ellos, ¿verdad?, porque sabían que estar en la presencia de Dios era algo muy delicado. Pero por eso digo, cuando la antigua ley estaba en vigor, no había ese acceso a Dios como el que ahora tenemos. Ya se profetizaba el acceso que tendríamos ahora nosotros a Dios. Y cuando Cristo viene, se empieza a escuchar más esta frase, venid a mí, venid a mí. Y en realidad pensar en esa frase, pues algo muy bonito, ¿verdad? Ya hemos dicho que estar en la presencia de Dios no era algo muy sencillo, y que cuando viene la profecía de Emmanuel, Dios con nosotros, ya se ve una luz de que estaríamos en la presencia de Dios mismo. Imagínense eso, hermanos. Dios con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? ¿Qué decía Job? Decía Job, ¿qué acaso? ¿Por qué no es hombre para que esté aquí conmigo, vea, y que me entienda? ¿Y qué dice Dios? Bueno, está bien, vamos a hacer eso. Y envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado, hecho hombre por nosotros, Dios mismo, para que nos entienda, para que nos comprenda. Por eso
más adelante, cuando el Señor Jesús viene a su ministerio, Él dice esta frase muy importante. En Mateo capítulo 19, para que la marquen en su Biblia, por favor, también. Mateo capítulo 19, en el versículo 13, en delante dice la Escritura. Cuando están ahí los discípulos queriendo que no vengan a molestar al Señor, fíjense lo que dice Mateo 19, 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Imagínense ese momento, ¿verdad? Les reprenden. Pero ¿qué hace el Señor? Verso 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. ¿Qué era lo que querían los padres de estos niños? Seguramente que Jesús les tocara, seguramente que Jesús los bendijera, ¿verdad? La bendición de Dios. Y claro, este texto nos da mucha enseñanza, porque nos muestra que un niño es algo para Dios hermoso. Un niño es para Jesús es algo hermoso, ¿verdad? Un niño es inocente, un niño no tiene pecado. Eso que nos dicen que nacemos con pecado original, eso no es de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Un niño es inocente, un niño no conoce la maldad, solamente hasta que ya empieza a crecer, hasta que ya empieza a madurar, hasta que ya empieza a entender lo que es lo bueno y lo malo. Es cuando él tiene que entender que ha pecado, y es cuando él tiene que obedecer. Ya un jovencito, y claro, cada niño es diferente, ¿verdad? Cada niño madura de una manera diferente, y tal parece que en estos tiempos pues los niños maduran mucho más rápido, ¿verdad? Pero claro, aquí la idea es que Jesús dice: dejad a los niños, y la frase primera: venid a mí. El Señor quiere que estemos cerca de Él. Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por eso qué hermoso este pasaje, ¿verdad? Se fijan cómo la idea de venir a mí surge en la Biblia, ¿verdad? Por eso, con razón, la mujer samaritana, usted recordará, se sorprende cuando va el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 4. Dice la Escritura que está el Señor Jesucristo, vamos a leer en Juan capítulo 4, versículo 1 en delante. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Fíjense, hermanos, y le era necesario pasar por Samaria. Ese dato, hermanos, ahí en la Escritura, que dice que le era necesario. Es algo interesante esa frase, ¿verdad? Porque usted recuerda el mapa bíblico, ¿verdad? Y me faltó ponerlo, no sé por qué lo tenía y no lo puse, ¿verdad? Usted recuerda el mapa de Palestina. Usted recuerda cómo estaba allá al norte Galilea y al sur estaba Judea, pero en medio había una región que se llamaba la región de Samaria, donde los samaritanos vivían. Los samaritanos, ustedes recuerdan que ya hemos estudiado en cuanto a eso, era un grupo de personas que habían quedado de los cautiverios, era una mezcla de naciones, era una mezcla de lo que había venido de la cautividad con mismos israelitas que se habían mezclado. Era un grupo en la sociedad que para los judíos era despreciable. Ustedes saben que lamentablemente una de las naciones más racistas es los judíos, ¿verdad? Y no lo digo por mal, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue un judío, ¿verdad? Pero Él nos amó a todos por igual y Él murió en la cruz por nosotros. Pero los judíos, que son más conservadores, son un tanto racistas, y ellos veían a los samaritanos menos. Y aquí lo muestra la Escritura, ¿verdad? Los veían menos, los veían mal, los veían como una sociedad, un grupo de personas de segunda clase. Usted entienda eso, ¿verdad? Los veían menos. Por eso, cuando esta mujer samaritana se encuentra con el Señor Jesucristo, fíjense lo que dice el verso 7. Vino una mujer, bueno, verso 6 dice: y estaba ahí el pozo de Jacob, en esa región. Entonces Jesús, cansado del camino, porque era un humano, se cansó igual, ¿verdad?, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Pero fíjense lo que pasa con esta mujer. Se sorprende. Verso 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan, dice el texto ahí, entre sí. Se sorprende esta mujer. Con razón ella se sorprende porque entiende que Jesús no está haciendo ninguna diferencia. Ahora, ¿se acuerdan lo que decía el texto anteriormente? Que le era necesario pasar por Samaria al Señor. ¿Por qué le era necesario? Porque Él viene a entender, a darnos esta frase. Venid a mí. Él viene a traernos esta invitación. Él viene a no hacer ya más diferencia entre judío y gentil, entre judío y griego, entre judío y samaritano. Por eso esta invitación, hermanos, es una invitación muy hermosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí. Y Él va con la mujer samaritana y empieza un diálogo. Usted recuerda, ¿verdad? Cómo ella primero le dice Señor, se dirige, vea, como Él como Señor en el verso 9. Luego en el verso más adelante le llama profeta. Y luego ya después le reconoce como el Cristo, el Salvador del mundo. Le reconoce como el Mesías. En toda esta conversación que usted recuerda. Por eso, qué importante es entender esta primera actitud que tiene el Señor hacia nosotros de venir a mí. Ahora, Él siempre nos ha llamado, el Señor Jesús siempre nos ha llamado a venir a Él, a acercarnos a Él, a estar cerca de Él. Fíjense que esto, hermanos, amigos, es una responsabilidad. Allá en Lucas capítulo 9, fíjense lo que dice el texto en el versículo 23. Lucas capítulo 9. En el versículo 23 dice la palabra de Dios de esta manera, un texto muy conocido, ¿verdad?, por todos nosotros, pero que nos ayuda a entender la responsabilidad de seguir a Cristo. ¿Qué dice el Señor? Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Si alguno quiere venir en pos de mí, ahí está la invitación, ¿verdad? Venid a mí. Si alguien quiere venir en pos de mí, ¿y qué significa ir en pos de alguien? Ir siguiéndolo, ¿verdad? Es como cuando la mamá va caminando y los niños van atrás de ella, ¿verdad? Bueno, es algo parecido, ¿verdad? Va el Señor Jesucristo caminando, guiándonos, y nosotros vamos cerca de Él, en pos de nuestro Salvador, como dice el himno. Pero hay una condición. Hay una condición para seguir al Señor. Hay una condición para venir a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, la primera condición, ¿cuál es? Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que ya no viva el yo en mí. Que ya no exista solamente el pensar en mí. Y ese es el problema que la humanidad tiene. ¿Quién está en el trono de nuestra vida? Hay un trono en nuestra vida. Y a veces tenemos en el trono a otra persona que no es la indicada. Pueden ser varias cosas en el trono. Puede ser una cosa el trabajo, que lo ponemos sobre todas las cosas. Allí en el trono de mi vida está el trabajo. Puede ser el mundo, las tentaciones del mundo. Allí en ese trono de mi vida está el mundo. Puede ser mi familia. En el trono de mi vida está primero que nada mi familia. Pero ¿quién quiere que esté Dios en ese trono? Puedo ser yo mismo, pensar en mí mismo solamente, pero ¿quién quiere que esté Dios en ese trono? Cristo. Cristo, que Él sea nuestra vida, que Él sea el centro de nuestra vida. Y para eso estamos luchando diariamente, hermanos. Porque todavía no llegamos a ese punto en nuestra vida. Dios lo sabe. Niéguese a sí mismo, pero luego dice una invitación también ahí, un tanto fuerte, ¿verdad? Tome su cruz cada día. Hermanos, ¿qué nos indica esto? Que es una lucha diaria. Ahora, si pensáramos literalmente esto, ¿qué nos está invitando el Señor Jesucristo? Si yo les dijera a ustedes literalmente, ¿saben ustedes, hermanos? Aquí hay unas cruces. Usted sabe que la cruz es un instrumento que los romanos utilizaban para
ejecutar a las personas. Aquí están. Tomen cada uno de ustedes una cruz y síganme. Yo voy a tomar una y síganme. Vamos allá al Gólgota. Nos están invitando a una muerte literal, ¿verdad? Jesús nos invita ya o no a una muerte literal, a una muerte al pecado, a una muerte a mí mismo, a una muerte a todo lo que me puede estorbar. Pero es una lucha diaria, cada día. Y luego dice ahí, y síganme, ¿sí? Venir al Señor. Y eso lo hacemos, hermanos, acercarnos a Dios. Para poder acercarnos nosotros a Dios, pues debe haber siempre un corazón sincero. Allá en Hebreos capítulo 10, fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que acercarnos a nuestro Dios nosotros? Hebreos capítulo 10, en el versículo 19, dice la palabra de Dios. Lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Que el sacerdote tenía que entrar con sangre y que tenía que haber un ritual y cada año, ¿verdad? Ahora ya no requerimos eso. Ahora a través de Cristo podemos entrar al Padre. Fíjense lo que dice el 19, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y lo dice el 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo tenemos que venir al Señor? ¿Cómo tenemos que venir a Él, aceptar esta invitación? Bueno, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que tomar una cruz espiritual diario, seguir al Señor, pero tenemos que acercarnos con un corazón sincero. Es otra característica ahí, ¿verdad? Un corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está mi fe? ¿Está igual que cuando me bauticé? ¿Está igual que cuando empecé en el camino del Señor? ¿O se está debilitando? Hermanos, no va a depender de nadie más cómo está mi fe, sino de mí mismo, de mí como individuo. Yo sé que, claro, ¿verdad?, ayuda mucho lo que se estudia, las predicaciones, los temas, pero hermanos, la responsabilidad de cómo está nuestra fe es de cada uno de nosotros. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe con mis obras, dice Santiago, ¿verdad? Y la fe viene por el oír por la palabra de Dios. No va a haber otra manera que aumente nuestra fe, sino a través del estudio de la palabra de Dios. Por eso la invitación a venir al Señor es acercarnos con plena certidumbre de fe, con un corazón sincero. Dice el texto 22, ¿verdad? Purificados los corazones de mala conciencia. Y claro que cuando nos bautizamos, adquirimos una buena conciencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dice Pedro ayer en 1 de Pedro? Que el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no como la aspiración. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo para no maldecirlo en el 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21, para que usted lo marque en su Biblia, hablando del bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? La aspiración a una buena conciencia. ¿Cómo tenemos que acercarnos a nuestro Dios? Con una plena certidumbre de fe, purificados de los corazones y con una buena conciencia. ¿Sí? Por eso venir al Señor es algo muy hermoso. Con razón el Señor dice, ¿verdad? Allá en Mateo capítulo 11, ¿verdad? Vamos a leer ahí lo que dice el Señor en cuanto a esto. Venid a mí, Él dice también en ese texto, ¿verdad? Mateo capítulo 11, en el versículo 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30 dice: venid a mí, fíjense la invitación, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? El Señor, hermanos, nos dice que servirle, hermanos, es algo fácil si lo hacemos con Él. Claro, cuando nos dice que tomemos una cruz, suena difícil, ¿verdad? Suena difícil, pero si estamos del lado del Señor, si aceptamos el llamado del Señor, Él nos dice, vengan a mí. Mientras estamos en vida, mientras estamos en este mundo, Él nos dice, vengan a mí. Vengan a mí si están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y ese es el venir a mí que está ahorita. Pero va a haber un día, hermanos, en que va a haber otro último venir a mí, esta frase. Y va a ser para nosotros muy hermoso. Y queremos estar ese día allá en Mateo capítulo 25. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 25. Va a haber ese día que va a ser muy hermoso, porque estamos hablando del día final, hermanos. Cuando ya estemos delante del Señor, allá en aquel día final, dice la Escritura que Él va a decir estas palabras. Mateo 24, fíjense en el versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Y luego dice allá el versículo, fíjense el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero vamos al capítulo 25, estaba leyendo mal. Mateo 25, fíjense el versículo 31. Dice el texto: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces sentará en su trono de gloria, y serán unidas delante de Él todas las naciones, y apartarán los unos a los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces les responderá diciendo el Señor: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Verso 40. Y respondiendo el Rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Y qué les va a decir a todos ellos? ¿Y qué les va a decir, qué nos va a decir a nosotros? Venid a mí. Venid a mí, benditos de mi Padre. Venid a mí. Y será el último venid a mí. Que oigamos y que estemos atentos, porque entonces, hermanos, ya vamos a estar con el Señor. En ese instante nos reuniremos con el Señor. Esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? En el día final. Lamentablemente, hermanos, hay mucha gente que todavía no quiere venir al Señor. Hay un texto allá en Juan capítulo 3, en el versículo 16, ¿verdad? Un texto muy conocido, que todos nosotros sabemos de memoria, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús está ahorita invitándonos a venir a Él. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que la gente piensa? Fíjense el versículo 19, lo que dice ahí el texto. 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas
en Dios. Entonces, el pasaje más bonito y más conocido de la Escritura es verso 16, ¿verdad? El más hermoso, de los más hermosos, pero uno de los más tristes, el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más, ¿qué dice el texto ahí? Las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Pues porque sus obras eran malas. Usted le ha pasado, hermano, amigo, que usted invita a alguien a la iglesia y no quiere venir. No quiere venir. ¿Por qué no quiere venir a la iglesia? ¿Sabe por qué no quiere venir? Porque se cumple lo que dice aquí el texto, para que sus obras no sean reprendidas, porque le remuerde su conciencia sus acciones, y por eso ellos deciden mejor no venir a la iglesia. ¿Cuánta gente podría estar aquí con nosotros sirviendo a Dios y no lo hacen? Precisamente por eso. Pero ahorita está la invitación todavía del Señor: venid a mí. Venid a mí, dice el Señor. ¿Qué dice el himno? Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que trabajado y cargado tenga sed. Él dice: vengan a mí, yo les daré de beber ríos de agua viva. Le decía a la mujer samaritana: si supieras quién es el que habla contigo, le pedirías a él de beber y te daría ríos de agua viva. Y esta mujer se sorprende, ¿verdad? Allá en Juan capítulo 4, nuevamente le sorprende, ¿verdad? Que él le dice estas palabras. Le sorprende que siquiera él toma el tiempo de venir a hablar con ella. Pero esa es la invitación que hace el Señor. Entonces, esa es la frase poderosa primera que quiero mencionar. Pero brevemente quiero mencionar la última frase. Y ahí estaba el mapa, ¿verdad? Lo puse mal. Ahí estaba lo que les decía, ¿verdad? Si se fijan, está arriba al norte de Galilea y al sur está Judea, y el Señor Jesucristo tenía que ir, dice el texto, ¿verdad? Que le era necesario pasar por Samaria. Dice el versículo 2, ¿verdad? Del capítulo 4, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, verso 3, y se fue otra vez a Galilea. O sea, iba de Judea al sur hacia Galilea. ¿Y saben qué hacían muchos de los judíos? ¿Saben qué hacían? Para no pasar por donde estaban los samaritanos, rodeaban, se iban allá por Perea, o se iban por una orilla de Samaria. Pero el Señor no hace eso. Él se va directamente al pozo de Jacob para encontrarse con esta mujer. ¿Por qué le era necesario? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Él vino a morir por todo el mundo. Porque Él vino a dar esta invitación: venid a mí. Esa es la invitación. Es la primera frase poderosa del Señor. Pero yo quiero hablar de otra frase también muy poderosa, y es esta, y es muy triste, ¿verdad? Apartaos de mí. En el día final, hermanos, amigos, el Señor va a decir estas palabras también. Y ahorita está diciendo: venid a mí, ¿verdad? Y está diciendo: vengan a mí, estén cerca de mí, obedézcame. Pero en aquel día final, hermanos, y la idea que les decía yo, ¿verdad? Es la idea del padre de familia que tiene que decirle al hijo: vete, ¿verdad? Yo me acuerdo, hace tiempo fui aquí a la corte por un asunto, ¿verdad? Y nos tocó ver que en la corte, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que llevan a los presos. Usted ha ido a la corte aquí en París, ¿verdad? Llegan, ahí hay un lugar donde llegan las patrullas de la cárcel y bajan a las personas uniformadas de color naranja. Es con uniforme naranja y con esposas en las manos y una cadena que va hasta los pies y esposados los pies. Y apenas pueden caminar los pobres, ¿verdad? Porque van esposados. Y me llamó la atención una señora de unos 40 y tantos años, que ya la bajaron por el elevador para llevarla al estacionamiento, y se acercaron sus niñas y sus niños y la abrazan y se despiden de ella. Y estaban llorando ahí. Pues uno estaba viendo esa escena muy triste, hermanos. Una escena muy triste, porque ¿qué estaba pasando ahí? Pues ya la llevaban seguramente a la penitenciaría, a la señora. Ya le habían dado su sentencia. En otras palabras, que había dicho el juez: apartados de mí. Bueno, hermanos, más o menos eso, ¿verdad? Será
en aquel día final. Y el Señor Jesús ya lo había advertido durante su ministerio. Mateo capítulo 7 en el versículo 21, Él dice estas palabras allá a aquellos que predican la mentira, a aquellos charlatanes, como aquellos falsos pastores que dijeron cuando empezó esto del coronavirus, a que iban a echar fuera el coronavirus, y hay videos en YouTube, hasta se burlan de ellos, ¿verdad? Porque están diciendo, te expulso coronavirus, y iba a venir un predicador de África, no sé si supieron ustedes, ¿verdad? Acá, iba a ir a China, decía él, ¿verdad? A quitar el coronavirus. ¿Y qué pasó? Pues eran puros charlatanes, ¿verdad? Eran puros falsos maestros. Pero lo malo que se lo creen, ¿verdad? Lo malo que se lo creen. Pero en aquel día final, hermanos, el Señor Jesús les va a decir, apartados de mí. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, en sus ojos ellos piensan eso, ¿verdad? Pero milagros engañosos, milagros mentirosos, milagros de parte de Satanás, hermanos. ¿Qué les va a decir el Señor? Verso 23. Entonces les declararé, está hablando Jesús, ¿verdad? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo le dice Jesús a estos falsos maestros? ¿Cómo le dice Jesús a estos falsos pastores? Hermanos, le dice hacedores de maldad. ¿Y qué les va a decir en aquel día final? Apartaos de mí. Apartaos de mí. Todos aquellos que hicieron la mentira, todos aquellos que no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto es justo delante de Dios, hermanos. Es justo delante de Dios. En aquel día final, no lo leemos por el tiempo, ¿verdad? Dice allá, según de Tesalonicenses, versículo 1, del 5 al 10, que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a aquellos que son atribulados darles consuelo en aquel día, para dar en llama de fuego, dice el texto, para castigar, para dar retribución a los que no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesús. Eso va a ser en aquel día final. En aquel día final se dirá por última vez también esta palabra, apartaos de mí. Mateo 25, fíjense nuevamente por último, Mateo 25, nuevamente en el 25, noten ustedes en el verso 41. Nos quedamos en el verso 40 hace un momento, noten ustedes el verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderán diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces será ese día, hermanos, el día en que el Señor dirá, por último, apartaos de mí. Entonces ahorita está diciendo el Señor, vengan a mí, acérquense a mí. Y con razón empezábamos la meditación con el Salmo 100, ¿verdad? Que para nosotros es una alegría estar en la presencia del Señor. Y ahorita la invitación es esa. Pero va a haber un día, hermanos, triste, en el cual el Señor sí dirá a todos los que no le siguieron, apartaos de mí. ¿Cómo vamos a estar en aquel día final? Nosotros, bueno, para que nosotros estemos gozosos, que podamos estar viendo al Señor a la cara, ¿verdad? 1 Juan capítulo 2 dice el texto, ¿verdad? Que en aquel día, ojalá que no nos alejemos de Él avergonzados. 1 Juan capítulo 2, ya como conclusión, fíjense lo que dice el versículo 28. 1 Juan capítulo 2 dice el verso 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y si sabéis que Él es justo,
sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Dice el texto de para que no nos alejemos de él, avergonzados. Porque qué triste es, ¿verdad?, que el padre de familia le tenga que decir al hijo, vete, ¿verdad? Qué triste es cuando el juez le dice a aquel sentenciado, usted está sentenciado a cadena perpetua, usted está sentenciado a cierto tiempo. Es triste, ¿verdad? Pero no se va a comparar con lo que va a hacer nuestro Dios en aquel día final. Ahorita que dice el Señor, vengan a mí, ¿verdad? Ahorita que dice Cristo, vengan a mí. Pero en aquel día final sí dirá, apartaos de mí. ¿Cuál es nuestra responsabilidad de nosotros diariamente? Bueno, lo que dice Santiago capítulo 4, con eso terminamos. Santiago capítulo 4, versículo 8. Esa es nuestra responsabilidad diaria para con nuestro Dios. ¿Recuerdan lo que leíamos, verdad? Que hay que tomar nuestra cruz cada día. Bueno, aquí Santiago capítulo 4, versículo 8 dice de esta manera: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Dios, y Él se acercará a nosotros. Depende de nosotros, ¿verdad? Depende de nosotros. Pero la invitación ahí está. Ahorita nos dice el Señor, vengan. Amén. Que Dios pues nos bendiga, hermanos. Gracias siempre por su atención. Muchas gracias, hermano, por traernos su palabra. Vamos a ir a entonar un canto más, hermanos. El número 18 de los Linarios Grandes, número 18. Bellas mansiones. Si lo tenemos, cantemos. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, todas las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará el consuelo, y dulce canto en dolor y afán. Bellas mansiones allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amén, hermano. Vamos a tener algunos anuncios, hermano. Primero que nada, le damos gracias a nuestro hermano Marcelino por la dedicación de esta mañana, hermano. Dios lo bendiga. Y damos la bienvenida a nuestros invitados. Dios les bendiga, sean bienvenidos siempre. Y vamos a tener una lectura en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que todas las peticiones que podamos tener, podemos ponerlas aquí al frente, ¿va? Para poder orar juntos por cada uno de ellos, ¿va? Entonces tenemos las peticiones de oración, orar por Karina León, que Dios la siga recuperando, ¿va? de su ojito, que anda toda esta mala mano. Sí. Para ponerla en oración. También aquí por nuestro hermano pone, ¿va? Que nuestro hermano salió positivo por el COVID-19. Pues Dios le bendiga. ¿Y cómo está, hermano? Pues está estable. Ayer me comentó que el oxígeno está en 92. Si baja de 92 tiene que ir al hospital porque el normal es 95. Entonces hay que seguir orando por ellos. Sí, hay que seguir orando todos por él, hermano, y su familia. Que Dios sea quien le recupere favorablemente. Y pues orar por todos los enfermos por el COVID-19 y orar por una vacuna, ¿va? que pueda ayudar para ese virus que anda. Y también nuestro hermano pone aquí un escrito, dice: si alguien necesita de algún estudio bíblico o tiene alguna pregunta de doctrina o alguna inquietud, por favor coméntelo y trataremos de responderle conforme a la Escritura y a la sana doctrina. Si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, puede comentarlo a quien más confianza le tenga, ¿va? Y aquí entre todos podemos ayudarle. A la vuelta tenemos el rol de aseo. La semana del 31 lo hizo la familia Ramírez González. Le damos gracias por su esfuerzo, hermanos. La semana del 7 de noviembre, la familia Cruz Pérez le toca. Después el 14, familia Morales. El 21, Obando de la Cruz. Y el 28, Chávez Durán. Y tenemos nuestras próximas reuniones de varones. Toca el próximo domingo, que es el día 8. Y diciembre 13 toca la próxima. Y aquí nuestro hermano pone una cita, 2 Corintios 5, 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Enfrente hay unos números, hermano, que ahí traté de hallarle, pero no sé si tenga algún significado los números de enfrente. No. Sí, bueno, entonces la cita. Y al frente de la hoja está otro escrito ahí que podemos estudiar en nuestras casas. Dice: el alcoholismo en el Antiguo Testamento según la Biblia. Cada uno de nosotros podemos estudiar esto en nuestras casas. Tenemos ahí varios citas bíblicas que nos ayudan a entender el significado. Y al reverso también tenemos el mal del alcoholismo. Entonces todo esto estas citas podemos estudiarlas en la casa. Y de igual manera, si tenemos alguna duda, podemos hablar a nuestro hermano Marcelino, que ahí puso el número de teléfono de nuestro hermano, para que si alguien no lo tiene, pues aquí en los boletines estaba 903-517-2352. Hermano Marcelino Rodríguez, dispuesto a ayudarnos en lo que se necesite, hermano. Si alguien tiene alguna otra petición, bueno, también les pido orar por mi hermana Mónica, que hace 2 meses tuvo a su bebé, le hicieron cirugía y luego esta semana se volvió a sentir mal y le hicieron otra cirugía por el apéndice, ¿no? Entonces, yo creo que fue bien duro para ella estar 2 o 3 días en el hospital y separada de la niña, ¿va? Que acaba de nacer, tiene 2 meses apenas. Entonces ahí les pido oraciones por ella, ¿va? Que se siga recuperando. Y pues nuestro hermano José, nuestra hermana Mónica andan para allá con ellos también de visita. Si alguien tiene alguna petición, hermano, puede hacerlo. Por mi mamá, hermano, ya le comenté a la hermana Marcela que está un poco mala, tiene una infección en la garganta y ya he ido con el especialista, pero todavía no le encuentro. Ok, orar por nuestra hermana, que es hermana de la iglesia, hermana de nosotros. Seguir orando por ella, por la mamá de nuestra hermana Raquel. Si no es así, le vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Víctor para que nos guíe Dios en la oración. Dios les bendiga.
Hermanos, vamos a ir a oración a nuestro Padre. Padre eterno Dios, Señor Dios Todopoderoso, le damos las gracias, Padre, una vez más por la vida y la salud, Padre, por todas las bendiciones. Bendito Dios, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes en esta mañana, Señor, todo con el fin de adorarle, Señor, traer nuestra ofrenda ante usted, Padre Santo. Usted que conoce vuestros corazones, nuestras vidas, Señor, sabe que así ha sido en esta mañana. El deseo de aprender su palabra, de querer hacer las cosas bien, Señor. Ayúdanos, Padre, para que se haga siempre su voluntad, Padre. Que podamos siempre servirle y pues llevarlo en nuestras vidas diarias, Señor. Bendito Dios, bendiga a nuestro hermano Marcelino, que nos trajo su santa palabra en esta mañana, Señor. Bendiciones para él, para su familia, y pedimos bendiciones también para los enfermos que se han mencionado en este lugar, Padre, como es Karina León, Señor, que usted sea con ella, Señor, la ayude en todo para que salga bien de su enfermedad. Por nuestro hermano Obed, que también sea con él, con su familia, Señor, y les ayude, Padre, en todo. Por Mónica, la hermana de nuestro hermano Raimundo, pedimos bendiciones para ella también, para todos los enfermos, bendito Dios, que no conocemos, usted todo lo sabe, Padre, que sea con cada uno de ellos, les ayude en todo, Padre. Y nosotros, Señor, cuídanos, Señor, siempre, ayúdanos en todo, Padre, y pues en todo se haga su santa voluntad, Padre Santo. Líbranos de todo lo malo, de toda enfermedad, de todo peligro, Señor. Sé con cada uno de nosotros, donde vayamos, Señor, ayúdanos en todo ser mejor, bendito Dios. Padre, pues todas estas cosas se lo pedimos, Padre, y le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.